Hola, ¿cómo están? Soy Alejo Sánchez Picat y acompáñenme en este recorrido que les cuento cuántas veces estuvimos así de una nueva guerra mundial. Empecemos. Nos vamos a 1960. A 15 años después de Hiroshima y Nagasaki, los sistemas de defensa eran famosos y se transformaron en la principal salvaguarda de los países ante un ataque nuclear. Pero como novedosos, también eran defectuosos. El 5 de octubre de ese año, en Groenlandia, Estados Unidos tenía los dispositivos en estado de alerta máxima porque habían detectado docenas de misiles que impactarían en territorio americano en 20 minutos. Si bien el pánico se esparció por todos los comandos, los estadounidenses descartaron la factibilidad del ataque por el primer ministro ruso, Khrushchev, estaba en Nueva York. Lo llamativo del caso es que al tiempo descubrieron que lo que habían visto los radares era la luna saliendo de Noruega. Un año después, el 4 de noviembre de 1961, las alarmas volvieron a ponerse en máxima alerta. ¿Qué es lo que pasó? Se perdió el contacto directo con toda la base de Groenlandia, sí, la anterior, la que se confundió los misiles con la Luna, y con el Comando de Defensa Aeroespacial de Estados Unidos en Colorado. En Washington no confiaban mucho en la telefonía CB. Pensaron que las bases habían sido atacadas, entonces directamente alistaron todo para responder a Rusia. Todo se les solucionó y volvió a la paz cuando llamaron de Colorado y Groenlandia diciendo que un interruptor se había roto y que se había cortado las telecomunicaciones. La crisis de los misiles en Cuba de octubre del 62 fue sin lugar a dudas el momento donde más tensión hubo entre las dos potencias nucleares. Y como el dicho promulga, es todo tan tenso que el aire se podía cortar con una tijera. Es por eso que ante la mínima posibilidad de ataque, todos se alborotaban y se apuraban para dar respuesta al enemigo. Nos vamos al 25 de octubre de ese año, en el Centro de Dirección Sectorial de Duluth, en Minnesota. El ejército norteamericano estaba en alerta máxima y se vio a la noche una sombra que intentaba colarse por las rejas que rodeaban el complejo. Rápidamente y sin dudarlo, pensando que podía ser un soviético, se activó la alarma y se disparó la figura entre las sombras. Se ordenó a los pilotos subirse a los F-106, los encargados de interceptar un misil nuclear, y cuando estaban a punto de pegar, se disipó la amenaza. Cuando todos se preguntaron qué había pasado, resulta ser que el intruso era un oso. 2 días después de lo del oso, precisamente el 27 de octubre, se vivió el día más peligroso del aeronuclear. A la mañana temprano, unos aviones de reconocimiento estadounidenses fueron derribados. Entonces el clima estaba bastante caldeado. En el agua, los submarinos no eran ajenos a las demostraciones de poder ni a las hostilidades. Una serie de movimientos en falso de dos submarinos de dos países desencadenó que el capitán ruso del B-59 decida poner en marcha el lanzamiento de un torpedo nuclear hacia un portaaviones norteamericano. La tercera guerra estaba a punto de iniciar. Para la suerte de todos, el lanzamiento debe estar aprobado por los 3 oficiales a bordo y el segundo al mando, Vasily Ashnikov, se negó y decidió retirarse, convenciendo al capitán de esperar órdenes directamente de Moscú. Ese mismo día, pero en el mar de Bering, cerca de Alaska y Rusia, unos aviones de la Fuerza Aérea Norteamericana estuvieron cerca de iniciar la Tercera Guerra Mundial. Otra vez. Un avión de reconocimiento estadounidense sobrevoló el espacio aéreo ruso accidentalmente. Ante esto, los soviéticos enviaron aeronaves de combate MiG para derribarlo. Y siguiendo la línea, se enviaron unos F-102 que estaban armados con misiles nucleares. Si se hubieran encontrado, realmente la guerra hubiera iniciado. La guerra era inminente, pero para suerte de todos, las flotas nunca se encontraron y cada uno volvió por su lado. Una de las situaciones más insólitas, claramente ninguna puede superar la del oso, se dio el 9 de noviembre de 1979 en el Comando de Defensa Aeroespacial en Colorado, en Estados Unidos. Las alarmas se encendieron cuando las computadoras detectaron un posible lanzamiento de misiles nucleares desde el submarino soviético. Todo esto hizo alistar a los bombarderos nucleares para dar respuesta al ataque. Hasta evacuaron al mismísimo presidente. En el lapso de 7 minutos, las alertas estuvieron al nivel máximo hasta que los satélites norteamericanos confirmaron la falsa alarma. Otra vez estuvieron muy cerca. Lo insólito es lo que disparó los radares fue que un técnico había puesto en ON una cinta de entrenamiento que simulaba dicha situación. Todos sabemos que un par perdieron el trabajo ese día. Y la más importante y emotiva de esta lista, claramente para mí, es una mención especial a Stanislav Petrov. Déjenme ponernos en contexto. Petrov era un oficial al mando del búnker Serbrukov 15 al sur de Moscú. Corría la noche el 26 de septiembre de 1983 y las alarmas de las instalaciones se dispararon cuando los radares detectaron 5 misiles nucleares estadounidenses que impactarían contra la capital soviética. La obligación de Petrov era informar de dicho acontecimiento para que responda al ataque norteamericano.
Eso significaba la destrucción total de ambos estados, o al menos una parte. Y en ese momento, Petrov hace lo impensado y hace la apuesta más grande de su vida. No avisa a los supervisores porque razona que si Estados Unidos atacaría la URSS, no lo haría con solo 5 misiles nucleares, sino que tendría que mandar cientos de miles de proyectiles al territorio soviético. Pero esto era imposible de comprobar. En palabras propias, todo lo que tenía que hacer era alcanzar el teléfono, llamar a nuestros principales comandantes, pero no podía moverme, dijo Petrov. Él aguantó por 23 minutos sin agarrar el teléfono, cuando le confirmaron la falsa alarma. Cualquier movimiento del oficial hubiera desencadenado otro final para la historia de la humanidad. Y así termina el recorrido. Claro está que habría que recomendarle a los estados que tengan más Petrov y menos osos, así evitar una nueva guerra mundial. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos la próxima.